la palabra de Dios entonces allí en el libro de Judas, ¿ya? El libro de Judas. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Judas y vamos a leer desde el versículo 1, ya desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Después usted trate de leer toda la carta porque es bien breve, ya la carta tiene 25 versículos. Así que usted trate luego de leer toda la carta. Ya vamos a leer entonces del verso 1 al versículo entonces hasta el versículo 3. Y nosotros nos vamos a situar básicamente en el verso 3. Dice así la Escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados, otras versiones dice conservados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Señor, queremos darle gracias por darnos esta oportunidad, este honor de poder leer su magnífica palabra. Señor, coloque en nuestro corazón la disposición, el hambre, el anhelo, Padre mío, de recibir la palabra de Dios. Coloque en nosotros la humildad, esa docilidad, Padre mío, para recibir esta palabra, para guardar esta palabra y luego, según su gran bondad, practicar esta palabra. Reconocemos que somos débiles, que somos faltos, que somos limitados, pero sabemos que su gracia abundante es la que puede actuar en nosotros de tal manera que podamos cada día ser más parecidos, semejantes al Señor Jesucristo. Padre mío, reprenda toda posición satánica, todo espíritu contrario, todo espíritu que no le alaba, repréndalo en el nombre de Jesús. Y ayúdenos a llevar nuestros pensamientos cautivos, sujetos a la obediencia a Cristo. Espíritu Santo, use mi vida por su gracia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios para siempre. Rezó a su asiento, mi querido hermano. Lo primero que tenemos que decir en cuanto a esta carta es que fue escrita por Judas. Ya uno al mencionar la palabra Judas, ya como que, así como que uno se pone alerta. Ya, yo creo que este es uno de los nombres más estigmatizados. Yo creo que, no sé que usted conozca a alguien, pero yo creo que, y yo nunca he oído que a un hermano se le ocurra colocarle a su hijo Judas. No sé si ustedes conocerán a alguien. Oye, si hay un papá que le pone ese nombre, o una mamá, yo quedaría como ya estupefacto. Yo diría, pero ¿sabes qué? Haga todos los trámites, cambien el nombre. ¿Cierto? Hay nombres que están ya, digamos, marcados. Judas, Barrabás, Nerón, ¿cierto? Caifás, Anás. Nadie le pondría, digamos, una persona juiciosa que conozca la Escritura, nadie le pondría ese nombre a su hijo. Pero tenemos que distinguir que la Biblia habla de varios Judas, ¿cierto? Está Judas el Iscariote. Iscariote se llama por la ciudad Iscariot. Ya Judas, el traidor, digamos, venía de una ciudad que se llamaba Iscariot. Así también, por ejemplo, está María Magdalena. ¿Por qué Magdalena? Porque esa María venía de una ciudad que se llamaba Magdala. ¿Ya? Entonces, habían varios Judas. Y este Judas, indudablemente, no es Judas, digamos, el que se suicidó,
el que traicionó a Cristo, sino que es otro Judas. ¿Quién es este Judas? Este Judas no es un apóstol, ¿ya? Por lo general, cuando uno habla del Nuevo Testamento, uno dice que fue escrita, digamos, que todas las cartas fueron escritas por los apóstoles. Pero no es así. Hay cartas que fueron escritas por apóstoles y otras cartas que fueron escritas por, digamos, líderes de la iglesia, que no necesariamente eran apóstoles. Por ejemplo, tenemos el caso de la epístola de Santiago. El Santiago que escribió esa epístola no fue el apóstol Santiago, porque el apóstol Santiago o Jacobo, que es lo mismo, murió, digamos, en fecha temprana, ¿ya? Murió en fecha temprana asesinado por Herodes Agripa. Entonces, él no es el escritor. Digamos, entonces, en el caso de la epístola de Santiago fue escrita por uno de los hijos de José y de María, ¿ya? Por lo tanto, eran hermanos del Señor. Uno podría decir medio hermano también porque, digamos que Jesús fue, digamos, hijo de María y José fue el padre legal, político. Ya, entonces, José y María, como sabemos, que esto es lo que tanto rechazan los católicos, José y María tuvieron hijos. Ya eso hasta el día de hoy los católicos no lo quieren aceptar. Y de hecho, hace un tiempo atrás, hermano, yo creo que unas décadas atrás, el gran teólogo, digamos, gran teólogo en el sentido de connotado dentro del mundo católico, porque en el mundo católico este último tiempo han habido varios teólogos connotados, por ejemplo, Karl Rahner, Hans Kuhn y Joseph Ratzinger. ¿Ya? Y Joseph Ratzinger, que después fue el Papa Benedicto, él fue uno de los primeros, digamos, teólogos, junto también con Hans Kuhn, en reconocer que digamos, que podría ser que José y María hubiesen tenido hijos. Mire, son teólogos con doctorado, con estudios en lenguas bíblicas, pero no reconocen lo que dicen los versículos de manera clara. ¿Se dan cuenta, no? Así es la religión. Amén. La religión tiene los textos frente a su cara y la religión, y por ende el religioso, no acepta lo que dice el texto. Entonces la Escritura habla con claridad de que luego que María tuvo al Señor, José conoció a María. ¿Cierto? Y conocer implica que hubo una intimidad, una relación sexual. Y de hecho, en otros pasajes, cuando van donde Cristo, digamos, y le avisan que lo buscaba su mamá y sus hermanos. Otra versión habla de, por ejemplo, cuando están hablando de Cristo, dice, este no es el hijo del carpintero, y no conocemos también a sus hermanos y a sus hermanas. Entonces, la familia de Jesús estaba compuesta por José, María, hermanos y hermanas. O sea, por lo menos el núcleo familiar de José y de María estaba compuesto por lo menos de 9 personas. Ya, o sea, estamos hablando de una familia numerosa, muy numerosa. Y uno de los hermanos de Jesús fue el escritor de la epístola de Santiago. Y este Judas también es uno de los hijos de José y de María. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, pensemos, hermano, en la bendición que tuvo José y María, porque tuvieron el honor de tener al Mesías, de educarlo, y juntamente o supeditadamente aquello también tuvieron por lo menos 2 hijos que llegaron a ser líderes de la iglesia, aparte del Mesías, que es el fundador. Entonces, el privilegio de ellos como papá fue realmente extraordinario. Entonces, el Judas que escribió la epístola de Judas fue uno de los hijos de José y de María. Ahora bien, si nosotros leemos los primeros versículos, Judas, como parte, hablando de esta carta, dice Judas, siervo de Jesucristo. ¿Por qué no le puso Judas, hermano de Jesucristo? ¿Por qué no le puso así? Porque él ya en algún momento tuvo que reconocer que Cristo era mucho más que el hijo de María.
Él tuvo que entender que Cristo era el Dios encarnado que vino a la tierra a salvar a los pecadores. Y es por eso que se considera siervo de Jesucristo. Por lo tanto, si él se considera siervo, estaba reconociendo a Cristo como amo, como Señor, como Dominus. Es decir, como el Creador. Entonces aquí ya vemos que hay una conversión tremenda. Y hermano, esta conversión se dio en una situación, digamos, bien particular, posterior a la resurrección de Cristo. Durante todo el ministerio de Cristo, su familia no lo apoyó. ¿Ya? No apoyaron a Cristo, no le reconocieron. Imagínense, María teniendo toda esa revelación, José habiendo tenido toda esa revelación, digamos, y no sabemos en qué momento murió José, pero la familia después siguió, y la familia, a pesar de las experiencias sobrenaturales que tuvieron con ángeles que le testificaron quién era Jesucristo, ellos no le ayudaron, no creyeron en sí de que efectivamente Jesús era el Mesías de Israel. ¿Cuándo creyeron? Sobre todo, digamos, en el caso de sus hermanos, creyeron luego de la resurrección de Cristo. Y eso lo encontramos ahí en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla el hermano de que el Mesías se le apareció a mucha gente, entre los cuales también se le apareció a sus hermanos. Y allí Santiago o Jacobo llegó a entender, era más que mi hermano, o sea, siempre conoció a Cristo, digamos, en su parte humana. Nunca, antes de la resurrección, llegó a entender que era el Mesías. Entonces, en el caso de Santiago y en el caso de Judas tuvo que, luego de la resurrección, entender con quién estaba, con quién había estado, porque él siempre lo vio como su hermano, porque Cristo era el hermano mayor de esa familia. Cristo era el hermano mayor, entonces siempre lo vio como el hermano mayor, pero después de la resurrección tuvo que verlo en su esencia plena, que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y aquí Judas se califica, se identifica como siervo o servidor de Jesucristo. Y ve y luego dice, y hermano de Jacobo, y hace la distinción, y hermano de Jacobo. Y después dice que él escribe a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ya, guardados en Jesucristo. Entonces, nosotros, mi amado, tenemos que tener esa claridad. Nosotros hemos sido llamados, santificados y guardados en Cristo. Ya, hay mucha gente que es llamada. Como dice el texto, muchos son los llamados. Pero después, ¿qué es lo que dice? Pocos los escogidos. Ahí como que, por ejemplo, a la gente que es como del ala, teológicamente que se le llama del ala pelagiana, que no creen que Dios tiene un trato especial con sus hijos, les molestan estos textos. Pero aquí habla claramente a los llamados, santificados, guardados. Otra versión dice conservados. Entonces, los que realmente van a ser salvos, los que son salvos, son los que son llamados, santificados y conservados o guardados en Cristo, amén, en Jesucristo. Amén. O sea, nosotros tenemos que tener esa convicción. Dios me llamó, Dios me santificó y Dios me va a conservar. ¿Sabe que hay mucha gente, hermano, que va a la iglesia y tiene miedo? Tiene miedo y porque se preguntan, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Miré a ir al cielo o al infierno? Tienen esa duda, pero uno no puede tener esa duda. Porque si uno realmente fue llamado, santificado y conservado o guardado, uno tiene que tener la seguridad, Dios me salvó. Y tener esa seguridad. Y esa seguridad solamente la puede otorgar Cristo. Hable usted, por ejemplo, con gente mormona, testigo de Jehová, adventista. ¿Sabe cuál es la respuesta de ellos? Si usted le habla de Dios, o ellos te vienen a hablar a ti y uno habla con ellos, interactúa en un diálogo, si uno les pregunta, ¿pero tú eres salvo? ¿Sabe lo que dicen ellos? No sé. Ahora,
son de secta, es entendible, no conocen realmente a Cristo. Pero que a un cristiano le pregunten, ¿usted es salvo? Y que la persona diga, no sé, entonces, digamos, ¿qué está haciendo esa persona? Nosotros tenemos que tener la seguridad. Amén. ¿Recuerda usted lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8? Por lo cual, ¿cómo dice? Por lo cual, mejor vamos a ir al texto, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y quiero que leamos este texto que nos dice, acá está, verso 38. Romanos capítulo 8, versículo 38. Por lo cual estoy seguro. ¿Cómo dice él? Seguro. Seguro. O sea, nosotros, porque sabemos que es por gracia, no es por obra, es por gracia. Y donde es por gracia, uno tiene que decir, estoy seguro. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. O sea, estoy seguro del amor de Dios. Amén. Entonces, aquí Judas nos habla también acerca de aquello, hermano, de cómo en Cristo nosotros estamos preservados. Amén. Un día nosotros, hermano, conversamos con una persona, con un líder. Entonces, el líder me preguntó y me dijo, no, pero pero usted cree que la salvación pueda perderse. Y yo le dije, la salvación potencialmente se podría llegar a perder, pero no en cualquier caso como de repente enseñan ustedes. Porque hay gente que dice, me gané la salvación, la perdí. Pasado mañana la gané. No, nunca se gana, porque siempre es dada por Dios. Y la salvación podría perderse en casos puntuales. No que en la mañana la gano, en la tarde la pierdo, la recupero al mediodía, la perdí en la noche, la recupero en la mañana. No, no es así. Entonces, yo le explicaba a este líder de que la Escritura nos habla, por ejemplo, en casos puntuales donde alguien puede perder la salvación. Uno de ellos, por ejemplo, apostasía. Cuando alguien abandona la fe. Si alguien, por ejemplo, un día dice, no, yo ya no creo en el Dios de la Biblia, o yo ya no soy trinitario, o ya no creo en la salvación por gracia, obvio que esa persona está perdida. Obvio. Ya, entonces, en apostasía, ya la palabra apostasía implica una separación, una ruptura, un divorcio doctrinal, una separación total con Cristo. Otro caso, por ejemplo, cuando alguien blasfema contra el Espíritu de Dios de manera consciente. Por ejemplo, si una persona antes de Cristo blasfemó contra el Espíritu Santo, ¿eso Dios se lo perdona? Sí, porque la persona no lo dijo consciente, en ignorancia. ¿Ve? El apóstol Pablo, cuando persiguió a la iglesia, él dijo que la persiguió pero por ignorancia. Por lo tanto, cuando la persona por ignorancia, no sé, habló contra la Biblia, contra el Evangelio, Dios lo perdona. Diferente cuando hay un hermano que, por ejemplo, fue un predicador, habló de la palabra y después termina hablando contra el Espíritu Santo. Ahí esa persona no tiene perdón. No tiene perdón, ¿por qué? Porque conscientemente habló contra el Espíritu de Dios. ¿Y qué significa hablar contra el Espíritu de Dios? Significa, por ejemplo, atribuirle al Espíritu Santo, ¿ya? Por ejemplo, el Espíritu de Dios hizo una obra y decir que esa obra en realidad no la hizo el Espíritu Santo, sino que el diablo. Ahí hay una blasfemia. Amén. Amén. ¿Ya? Entonces, tenemos ese caso y tenemos también el caso, por ejemplo, del suicidio. Cuando alguien se autoelimina, esa persona se pierde. Y tenemos otro caso también cuando pisoteamos la obra de Cristo en la cruz, de manera voluntaria. ¿Ya? Entonces, yo le dije a este predicador, en esos casos se puede perder. Y dijo, no, sí, yo también creo eso. Y ojo, le dije yo, no significa que no hay que orar, que no hay que leer la Biblia, que no hay que ir al culto, que no hay que tener una vida cristiana, mientras no se caiga en esos extremos, estoy seguro, no. Lo que significa que un cristiano que ama a Dios va a ir a la iglesia, va a orar, va a predicar, va a conducirse como cristiano. ¿Por qué? Porque
digamos, eso es lo que hace de manera natural por obra del Espíritu Santo un cristiano. Pero no hace eso para sentirse cristiano, porque es cristiano por la obra de Dios en su vida. Entonces, yo le dije, ¿sabe cuál es el problema? Que ustedes no están seguros de su salvación. Entonces, hay personas, hermano, que no están seguros de su salvación. Nosotros tenemos que tener esa seguridad que otorga Cristo. Y esa es la seguridad que aquí Judas también, por el Espíritu, nos quiere comunicar. Ahora, Judas estaba muy interesado en lo que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Porque si usted lee, digamos, la carta que tiene 25 versículos, la carta, hermano, nos habla de un deterioro que estaba ocurriendo en la iglesia de aquel entonces. Se estaban levantando, por ejemplo, sinvergüenza, charlatanes, fascinerosos, apóstatas, que estaban liderando las iglesias. Entonces, en ese fenómeno, alguien va y le informa a Judas lo que estaba ocurriendo en diferentes iglesias. Y uno se pregunta, hermano, y uno dice, porque yo me lo he preguntado tantas veces, hermano, de cómo la gente puede seguir a una persona con un nivel de charlatanería extrema. Porque, por ejemplo, todos podemos fallar. Si alguien, por ejemplo, le dice de mí, no, si yo le conozco a Marrecha que tiene este defecto aquí, este defecto allá, yo le diría, sí, ¿cuánto le mencionó? 3. Le faltaron porque tengo como 1000. Y si le pregunto a mi esposa, tal vez ella va a decir que tengo 1.000.000. ¿Entiendes? Pero una cosa es defectos, errores. Pero otra cosa muy diferente es cuando alguien sigue a un charlatán. ¿Me entiendes, no? Y uno dice, pero ¿cómo gente va a seguir a un charlatán? ¿Cómo esa persona que se supone que lee la Biblia, ese hermano, esa hermana que lee la palabra de Dios, cómo la palabra no se le va a revelar y no le va a mostrar? O sea, la palabra siempre quiere, pero ¿cómo esa persona va a leer la palabra con un velo? ¿Estará perdido? ¿Realmente no conocerá nada de Dios? Y uno dice, pero van a esta iglesia, por ejemplo, neopentecostales de la prosperidad, o iglesias, por otro lado, que son místicas. Un misticismo total, donde es toda experiencia y de la Biblia no hay nada. Y uno dice, pero ¿cómo la persona va a ir? ¿Cómo, por ejemplo, 1000 personas van a ir a la iglesia donde preside un pastor homosexual? ¿Cómo van a ir a una iglesia? 1000 personas. 1000 personas que realmente necesitan un versículo tal, y un homosexual. Y tienen un tremendo coro y la iglesia, pero inmensa. Y uno dice, pero ¿cómo? Entonces pensaba yo, hermano, en el poder de engaño tremendo. Hay una parte de la Escritura que dice que los sensuales no tienen el espíritu. Pero allí, sensual no implica solamente, hermano, una persona erótica, sino que sensual implica a alguien que tiene el poder de trabajar los sentidos del otro. Entonces, hay personas, en este caso, digamos, también en la epístola de Judas se habla que hay personas que arrastran tras sí líderes carismáticos, podríamos también utilizar un término hoy, que tienen una capacidad de envolver los sentidos de alguien que lo arrastran tras sí. Entonces ya para aquel entonces, imagínese usted, para aquel entonces ya se estaban erigiendo o levantando personas, digamos, con ese nivel de corrupción. Si luego, después usted lee, se dan cuenta, hermano, de que, por ejemplo, dice, a ver, vamos a ir leyendo algunos pasajes. Vamos a leer, por ejemplo, desde acá, desde el versículo 11. Dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Puros líderes, puras personas sensuales, carismáticas, que atraían personas. Piense usted en el caso de Caín. ¿Qué es lo que pasó con Caín cuando él asesinó a su hermano Abel? ¿Qué es lo que pasó? El Señor le habló, lo reprendió, y luego Caín se fue como a un territorio lejano, digamos, de sus padres. ¿Y qué es lo que hizo Caín ahí? ¿Se acuerdan o no?
construyó una ciudad, hermano. O sea, estamos hablando de una persona carismática, una persona con liderazgo, una persona influyente. Uno diría, ¿cómo un asesino? El tipo va a terminar juntando gente alrededor y va a fundar una ciudad. Porque Caín no se arrepintió. Porque cualquier persona, el pecado que cometa, si se arrepiente, Dios lo perdona, pero nos vemos señales de arrepentimiento en Caín. De hecho, la Biblia dice que Caín era del maligno, o sea, no hubo arrepentimiento en él. Y vemos a esta persona que después se va y funda una ciudad, hermano. O sea, una persona que tenía ese poder de influencia. Yo, el día de ayer, yo le compartía un audio a mi esposa y quiero ver si lo puedo modificar para acortarlo, porque en el audio le hablaba otras cosas aparte, pero le mandaba un audio porque el día de ayer me culminé una biografía de la dictadura de Pol Pot. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado el término Pol Pot, pero fue uno de los dictadores del siglo XX más macabro, hermano. Un hombre pero terrible, macabro, que siguió el modelo de la dictadura china de Mao Zedong allá, digamos, en China. Y el libro comenta, hermano, cómo el tipo también, siendo un perverso, una persona maligna, una persona, hermano, que aplastó a la disidencia, que mató, hermano, entre 2 y 5 millones de personas, hermano. Y de gente, digamos, de su propia ideología, mató a más de 200.000 personas de su ideología. No personas contrarias a él, de su ideología, porque sospechaba de que querían quitarle el poder. Tipos macabros, perversos, mentales, pero la gente lo seguía. ¿Se dan cuenta, no, hermano? Entonces, que una persona reúna gente, que una persona junte personas, para nada implica que esa persona sea de Dios. Ya, o sea, solamente una persona ilusa. Un día yo conversaba con alguien. Ya, entonces nos pusimos a dialogar y esta persona me dijo, pero es que ¿cómo si lo siguen tantas personas? Tiene que ser de Dios. Y yo le dije, no, o sea, el argumento que usted me está dando es totalmente banal, porque entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová son de Dios, los adventistas son de Dios porque reúnen multitudes, porque, por ejemplo, el Papa de Roma cuando está en el Vaticano nos junta a 2 personas. ¿Usted ha visto que tiene como un mar de gente? O sea, que alguien reúna gente no implica que esa persona sea de Dios. Aquí lo que hay que ver es lo que enseña la persona. En el caso, por ejemplo, de Caín, en el caso de Balaam, en el caso de Coré, los 3 eran carismáticos. Los 3 atrayeron personas, los 3 eran influyentes. Pero esos 3, ninguno se había doblegado a la voluntad de Dios. Entonces, personas que tenían, digamos, el espíritu de Caín, el espíritu de Balaam y el espíritu de Coré, hermanos, se estaban erigiendo, levantando dentro de las iglesias en el primer siglo. Uno que diría, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo si la iglesia estaba emergiendo y ya habían personas así? Ya habían personas así. ¿Se acuerda usted? Esto fue en el año 2019, cuando un líder connotado acá de Chile, ya de la iglesia metodista pentecostal, que creo que se compró un tremendo vehículo, y le preguntaron, ¿y por qué usted se compró ese tremendo vehículo? Y él dijo, lo compré para dignificar a la iglesia. Mire, lo compré para dignificar a la iglesia. ¿A mí en qué me dignifica? Si él se lo compró con su trabajo, gloria a Dios, pero no venga a decir que él se lo compró por mí o por usted. O sea, ¿qué tenemos que ver nosotros ahí? ¿Ven? Gente manipuladora. Entonces Judas escribe esta epístola con esa necesidad, con la necesidad de abrirnos los ojos, con la necesidad de hacernos reaccionar. Lucanius, el reformador francés, escribe, dice así, que el estado de las cosas lo obligaba a escribir. O sea, él está comentando acerca de Judas y dice que el estado de las cosas, lo que estaba llegando a oídos de Judas, lo llevó a escribir esto, debido a lo que estaba ocurriendo para aquel entonces en el mundo cristiano.
donde apóstatas, liberales, mundanos, etc., estaban distorsionando la fe y la práctica cristiana y estaban arrastrando tras de sí a muchas personas. Por ejemplo, sabemos el caso de acá, del tipo de acá en Chile, ¿se acuerdan ustedes? Que uno diría, pero es que ¿cómo va a tener personas? Es que tenía personas. Este tipo que se llamó el profeta de Peñalolén, ¿se acuerdan o no? Amén. Oye, el tipo reunió gente, levantó un culto. Un día nosotros hablamos con la hermana Liz y nos contaba que ella había conocido a ese tipo, gente como carismática. Se casó con una hermana, después se casó con la hermana de la hermana, y así fue juntando mujeres, tenía un harem. Al principio dio a entender que era evangélico, después los evangélicos dijeron, no, nosotros con ese tipo no teníamos ni una relación, ese no es evangélico. Después mezcló las creencias bíblicas con el Corán. Imagínense, y así fue haciendo, hermano, un sincretismo religioso, y al final el tipo después tuvo que reconocer que no era evangélico, pero la gente lo seguía. Amén. Entonces yo veo, hermano, que de repente hay gente que ama muy poco su alma, muy poco su alma. Amén. No piensan que al final, siguiendo acá en Chile le llamamos un chanta, un falso, que se van a perder con esa persona. Y algunos dicen, no, pero es que lo sigue gente, y la Biblia, y lo que la Biblia exige del líder, del ministro, del predicador, eso le da lo mismo. Le da lo mismo, por ejemplo, lo que Pablo dice en cuanto a los requisitos de un obispo, de un pastor, de un diácono, da lo mismo, o sea, da lo mismo lo que dice la Biblia, no. Entonces, este escritor dice, amados, mire cómo trata a los creyentes, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La NBI traduce, he deseado intensamente escribiros. La Reina Valera actualizada dice, mientras me esforzaba por escribiros. Los comentaristas bíblicos sostienen que Judas comenzó su carta con el deseo de hablar en primer término de la salvación. Pero mientras estaba escribiendo esto, comenzaron a llegarle informes del estado de alguna iglesia y de cómo estaban emergiendo estos hombres, digamos, que no eran del Espíritu Santo y que estaban ocupando incluso cargos de liderazgo. Entonces, en medio del escrito que le estaba desarrollando, tiene que escribir esto otro para poner en alerta a las personas, en este caso a los creyentes. O sea, a Judas no le daba lo mismo que la iglesia se corrompiera. A Judas, el escritor, no le daba lo mismo que se levantaran falsos líderes, no le daba lo mismo. Pero hoy día vemos a la gente que le da lo mismo. Amén. Usted puede escuchar a, por ejemplo, gente que predica, son motivadores. Y la gente dice, uy, yo lo escucho, como que siento. ¿Qué sentiste? Dime, ¿te sentiste qué cosa? ¿Y qué te habló el Señor? No saben. ¿Qué te habló Dios de la palabra? ¿Cuál fue el centro de la escritura? No tienen ni idea, hermano. ¿Qué te dijo Dios con este sermón? No saben. Lo único que sé como que me motivó. ¿Pero qué? ¿En qué te motivó? No, es que yo estaba desanimado, me motivó. Ya, pero ¿qué te habló Cristo por la palabra? No saben. Entonces a Judas no le daba lo mismo esa condición de la iglesia. Amén. Miren cómo traduce la Biblia de las Américas. Amados, por el gran empeño que tenían de escribir acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. La NTV dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema,
para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo. Qué tremendo, hermano. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente estamos nosotros siguiendo el Evangelio? La gente que pueda ver en algún momento esta predicación, ¿están siguiendo realmente el Evangelio o están siguiendo métodos? La gente dice, no, es que este es el método de nosotros, no, es que están ya, pero en esos métodos que se están implementando, cada iglesia, cada creyente, ¿realmente está siguiendo el Evangelio? O simplemente, hermano, se está siguiendo una ideología, una filosofía. Por eso nosotros, de manera individual y de manera colectiva, nosotros tenemos que estar constantemente leyendo la palabra. Para ver si la iglesia, para ver si el predicador, para ver si el guía espiritual, el pastor, el obispo me está guiando hacia Cristo y el Evangelio, o me está llevando detrás de su pensamiento. Pero hay gente que es confiada. Dice, no, bueno, pero si él lo está haciendo, él dará cuenta. Pero ¿y su alma? El valor de su alma. El valor del alma que, digamos, Dios le dio y por la cual el Mesías murió, le da lo mismo. Que esa alma vaya a la condenación eterna. Ustedes ubican a esta predicadora que se llama, creo que se llama Yesenia Ten, ¿no? No sé si el apellido será Ten, pero algo así creo que se llama. Y ahora la mujer estaba diciendo, una predicadora bien conocida, y ella dijo, no, cuando la gente se muere se va a dormir nomás. ¿Ya? Y ya eso habla de la tremenda ignorancia de esa persona. Porque el lenguaje dormir implica que termina una etapa y comienza otra. Eso es lo que significaba en el primer siglo, pero donde estas personas no se dan ni el tiempo, si no leen la Biblia, menos van a leer el contexto histórico-cultural y gramatical de ese tiempo. Los que duermen en Cristo, eso significa que la persona se murió, el alma, se fue a dormir, a roncar hasta que Cristo lo resucite. No, esa es teología adventista. Eso cree el adventismo. Los evangélicos creemos que la persona cuando muere después sigue consciente. El cuerpo es el que va a la tumba, el cuerpo es el que duerme. Pero la parte, digamos, espiritual, almática, está consciente siempre y está frente a Dios. En el caso que la persona sea salva. Y la mujer era de la idea que, por ejemplo, si se moría alguien perdido, ella dijo, ustedes no crean que esa persona se va al infierno. No, porque existe otro lugar. Imagínense. Yo dije, cada vez que esta diga que existe el purgatorio, uno se puede esperar cualquier cosa de lo fascineroso. Y dijo, no existe otro lugar que es el lugar de tormento, que es diferente al infierno. Oye, y Lucas capítulo 16 es clarísimo. Se murió el mendigo, el indigente, y se fue a dormir. ¿Qué pasó con su alma? ¿Se acuerdan o no? ¿Se fue al seno de Abraham, se fue a dormir? No, porque estaba consciente, habló con Abraham, después que murió no se fue a dormir, se fue a hablar, habló, tuvo una relación, un diálogo con Abraham. Y el rico, ¿dónde se fue? Al infierno. Pero ve, y a la mujer la siguen, pero multitudes de personas. Entonces yo pienso, esas personas no se dan cuenta que están siendo arrastrados, se pueden perder. Y miren lo que dice la escritura, porque algunos van a decir, pero ¿para qué estamos hablando esto? Es que aquí lo dice, me ha sido necesario escribiros. Me ha sido necesario. ¿Qué puso esa necesidad en Judas? ¿Fue su humanidad? ¿Fue su amor simplemente a los creyentes? No, fue el Espíritu Santo. Colocó esa carga en él. Me ha sido necesario escribiros, exhortando, o sea, instándonos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y yo creo que nos podamos detener por un breve momento en esto, hermano. Porque Judas nos dice
yo sentí la necesidad de animarlos a ustedes, de instarlos a que ustedes contendieran ardientemente por la fe. Pero ¿por qué tenemos que contender? Porque hay gente que toma este texto y lo aplica a, a cosas triviales. Por ejemplo, en alguna iglesia se entra el culto y, por ejemplo, algunos dicen, demos la gloria a Dios y dan un gloria a Dios. Gloria a Dios se sienta. Hay uno que empieza el culto y no se da la gloria a Dios. La gloria a Dios es algo propiamente chileno, no está en otros países. Y si hay iglesias que dan la gloria a Dios en otros países, es por la cultura chilena. Esto digamos, se masificó a otras partes del mundo, pero no es propio de cada cultura. Hace unos días atrás estaba hablando con un hermano también que ha viajado harto, y estamos conversando y me dijo, hermano Recha, ¿sabes que yo entraba aquí en la iglesia norteamericana? Y dijo, y usted, aquí usted no va a ver que digan, demos la gloria a Dios. Para uno es como llamativo, porque uno que es pentecostal, uno está esperando, ya, y demos la gloria a Dios y uno gloria. Pero nada, dijo, pero yo no por eso voy a decir que no son hermanos. Claro, porque son cosas culturales. Gloria a Dios, aquí le damos la gloria a Dios como nosotros lo hacemos con las manos. Pero si usted va, por ejemplo, a Europa, va a Centroamérica, eso no está, a no ser que allí, por ejemplo, haya fundado esa iglesia un chileno o alguien que estuvo en Chile. Pero, por ejemplo, hay gente que puede contender por esas cosas. No, pero ¿por qué aquí dan una? Ay, acá damos 3, y otro que es más espiritual dice, no, nosotros damos 7. Otro dice, no, yo no doy 7, yo estoy todo el rato. Y contienden por cosas, hermano, que la Biblia no nos manda a contender por eso. Ya, por cosas triviales, superficiales. La Biblia nos manda a contender por la doctrina esencial. Amén. Por ejemplo, en algunas iglesias se parte el culto leyendo la Biblia. En otras se parte orando. Y alguien puede decir, pero ¿por qué esa es mi iglesia? Por ejemplo, aquí nosotros oramos media hora, 1 hora. Se parte así. Pero si uno va a visitar a otra iglesia, y nosotros que hemos visitado a otras iglesias predicando, cuando uno llega, por lo general, la iglesia no ora harto rato. Se ora 2 minutos, 1 minuto y se va a la alabanza. ¿Se da cuenta, no? Pero no por eso yo voy a llegar y voy a estar así. Esto es una iglesia, esto no es una iglesia, esto es un circo. No, porque es otra forma. Ahora, si yo llego a una iglesia y alguien me dice, ¿cuántos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa? Yo qué diría, no, esto no es una iglesia. ¿Cierto? Pero por temas doctrinales. Entonces hay gente que toma el texto y dice, y lo aplican, dice, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, ellos entienden una fe refiriéndose como a sus costumbres, a las costumbres de la iglesia. No, aquí se está refiriendo al tema doctrinal. Amén. Entonces, de esto nosotros podemos considerar, reflexionar, que hay cosas que vale la pena contender, pero hay otras cosas que no vale la pena contender. Pero el orgulloso quiere siempre ganar el punto en cosas que son triviales. Ya si la persona tiene otro punto de vista en cosas que no son doctrinales, que tenga ese otro punto de vista. Por ejemplo, hay iglesias que tienen, por ejemplo, culto en las tardes. Hay otro que tiene culto en la mañana. ¿Alguna de las dos estará mal? ¿Qué cree usted? No, porque la Biblia en ninguna parte nos dice, y el día domingo ustedes harán cultos. No, porque eso es algo, digamos, que cada congregación local determina. Pero hay iglesias, hermanos, que han llegado hasta esas posturas. No, el que hace culto en la mañana y no lo hace en la tarde, como que no es espiritual. Miren. Entonces, eso habla, hermanos, de que se ponen a contender de cosas que no tienen fundamento, que no tienen sustancia. Entonces nosotros, en aquellas cosas, como iglesia local, tenemos que tener claro que tenemos que discutir, contender en cosas que realmente son esenciales. En cosas que no sean esenciales tenemos que dejarlo de lado.
Pero si, digamos, alguien doctrinalmente cuestiona la Trinidad, cuestiona la deidad de Cristo, cuestiona la salvación por gracia, ahí uno tiene que decirle a los sectarios que están equivocados, Amén. que son una secta, que son, digamos, personas que están erradas en lo doctrinal. Nosotros tenemos que hacerle saber eso. Amén. Amén. En cambio, hay personas que en el ámbito doctrinal, ¿sabe qué? No dicen nada. De repente, por ejemplo, están conversando con la familia, están conversando con amigos, y los amigos, la familia, la gente, le dice, por ejemplo, que, digamos, ellos tienen posturas contrarias a la palabra, y ¿sabe qué? Los hermanos se quedan callados. Y saben que les están diciendo una herejía. Y saben que les están diciendo algo contrario a la palabra. ¿Y saben qué es lo que hacen? Prefieren quedarse callados. Entonces, si uno está en un diálogo, en una comunión, y uno oye algo que está en contra de la palabra, y uno sabe que es algo esencial, uno tiene que pedir la oportunidad de decir, no, sabe que usted está equivocado. Amén. Entonces, hay veces que hay que quedarse callado, cuando son cosas secundarias, en cuanto a costumbres, a tradiciones, pero cuando tiene que ver con la palabra de Dios, nosotros tenemos que decir lo que la Biblia dice. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero hay personas que realmente prefieren quedarse calladitos. Y dicen, no, yo prefiero evitarme un problema, prefiero evitarme una discusión. Oye, pero si tú estás oyendo una herejía, tú estás oyendo una mentira, tú estás oyendo que, por ejemplo, en un culto están hablando algo contra la palabra de Dios. No es simplemente un error, porque hay gente que puede errar en alguna interpretación bíblica, pero ya cuando hay alguien que tiene una doctrina errada, que la enseña, que la comunica, que la transmite, que disipula con ese error, el cristiano está en el deber de hacer reaccionar a la persona que está sosteniendo aquello. Amén. Entonces, en aquellas cosas que son secundarias nosotros tenemos que callar, o más bien dicho, no tenemos que callar, podemos callar. Pero en aquellas cosas que se están hablando y que están afectando lo que Dios revela en su palabra, uno tiene que decir, ¿sabe qué? Usted está equivocado. Amén. No, pero es que mi personalidad, mire, yo me he dado cuenta, hermano, acerca de unas personas que saben que cuando hablaban mal de su obispo, ¿usted cree que ellos decían, voy a ver si discuto o no? Saltaban al tiro. Que yo venía a hablar de mi obispo. Ah, sí. Pero esos mismos, si escuchaban que alguien decía una doctrina errada, ¿saben qué es lo que hacían? Hay que ser prudente. Mire. Entonces, cuando le tocaban al líder, se engrifaban. Cuando alguien hablaba contra la Biblia, bien prudente, calladito. Entonces, no. Ojo, contender no significa que uno se va a poner a maltratar al interlocutor. Decirle, oye, que te has querido desgraciado, hijo del diablo, perverso. Y usted lo va, no sé, lo va a maldecir. No. Contender, el texto dice, me ha sido necesario escribir exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ardientemente. Entonces algunos toman solamente ardientemente como algo fogoso. Pero mire, por ejemplo, la palabra ardiente o ardientemente significa con ardor. Pero también tiene otras definiciones, con brillo, con resplandor. También habla acerca de inteligencia, de anhelo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, no es solamente pasión. La gente entiende ardientemente solo como vehemencia. No, ahí está hablando de inteligencia también. Entonces nosotros, cuando hablemos, hermano, digamos, desde la base apologética, tenemos que ser inteligentes para hablar. Citar las escrituras, argumentar, pedirle al Espíritu de Dios, permítame ser perspicaz, agudo en el diálogo. Pero hay cosas, hermano, que tenemos que tener claro. Hay cosas que no podemos callar. Amén. En el ámbito esencial de la doctrina cristiana, usted y yo tenemos el deber de dar nuestro punto de vista, que en realidad, más que nuestro punto de vista, es lo que la Biblia dice. Amén, gloria a Dios. Y tal vez alguien pueda decir, hermano Richard, pero es que yo tengo una personalidad. Sí, pero es que vive el Espíritu de Dios.
Espíritu Santo, traje con mi personalidad. Amén. Soy medio callado, soy medio, ¿cómo se llama? Introvertido. Soy para adentro, como que me cuesta, sí, pero pidámosle al Espíritu de Dios. Deme esa personalidad. La Escritura habla de contender, y la palabra contender significa lidiar, batallar, disputar, debatir, altercar, contraponer opiniones o puntos de vista. Ahora, si nosotros revisamos la Reina Valera 1909, la Reina Valera 1909, o la versión antigua, dice que contendáis, y en vez de traducir ardientemente, traduce con la palabra eficazmente. Yo creo que esa, digamos, es una traducción, iluminadora. Porque hay que pedirle al Espíritu de Dios que nos permita contender con eficacia. Amén. La palabra eficacia viene del latín efficacia y significa la eficacia, ya es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. Tiene como sinónimo eficientemente, o sea, espero que contendáis eficientemente. También tenemos el sinónimo competentemente, tenemos el sinónimo, de eficacia, como hacer algo bien, con excelencia. Entonces, de repente hay personas que dicen, no, yo estoy haciendo apología. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice usted? Le hablé, le dije. Algunas hasta como que la tiran como talla. Casi se me salió hasta el garabato. Oye, y te la cuentan como que uno tiene que celebrarle. Casi le saqué la madre. Así, y alguno como, oh, qué buena, hermano. Uy. Oye, en vez de avergonzarse, hermano. De repente hay gente que hasta se agarraba a combo. Y después dice, no, ahí tuvimos un enfrentamiento apologético, pero de vuelo alto. Le puse uno, pero bueno. Y el otro le responde, le pusiste los 5 mandamientos, ¿ves que salen como sus tallas cristianas? Le puse los 5 bien dados, hermano. Todavía me duele aquí. No, eso no es apología, hermano. No, que fue ardientemente, sí, ardientemente, como vimos, no significa solamente pasión, significa inteligencia, habilidad, perspicacia. Porque piensa usted, hermano, es fácil cuando tú estás hablando con alguien y alguien te dice la mera herejía. Por ejemplo, cuesta hablar con los de la diosa madre. Porque de la secta de la diosa madre, ¿por qué? Porque el nivel de herejía es tan grande que rápidamente como que uno se enciende, como que da rabia, entonces como que uno dice, no, es que cómo pueden distorsionar el versículo de esa manera, no puede ser. Y ahí como que uno igual se enciende, se incomoda y dice, pero ¿cómo que estáis diciendo? Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos enseñe a contender desde lo que la Biblia espera que yo, o como yo hable. ¿Se da cuenta, no? En cambio, hay personas que se acaloran rápido. Entonces, al final, no se puede ganar al oponente para Cristo. Porque el objetivo, ¿cuál es? Es irnos y decir, ganamos el debate, que es una bendición cuando uno tiene la convicción de que le demostró al otro que estaba equivocado. Pero más que eso, ¿cuál debe ser nuestro anhelo? Que esa persona se convierta. Amén. Hace un tiempo atrás estaba hablando con un caballero. Entonces, el caballero me dijo, no, yo creo en Dios. Y yo le dije, pero ¿usted lo sigue? No, yo lo sigo, yo lo sigo. Qué bueno. Y le dije yo, con la sabiduría que me dio Dios en el momento, yo le dije, pero ¿y cómo se llama su Dios? Y me dijo, ¿cómo se llama? Y me dijo, o sea, que nunca le había pensado cómo se llama. Y me dijo, ¿sabe que de verdad no sé cómo se llama? Y yo le dije, ya, pero ¿en cuál cree usted? Y dijo, no, yo creo en un ser superior. O sea, usted cree en alguien que no conoce. Y le comencé a enfatizar, usted cree en alguien que no conoce.
Cambio yo le dije, nosotros los cristianos creemos en alguien que conocemos. Y se llama Jesús. Y de ahí partió, digamos, el diálogo, y el caballero después me dijo, a mí me gustaría conocer a Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa si yo le digo, no contiendo eficazmente? Y le digo, pero ¿y cómo se llama su Dios? No sé. Usted es para la risa. Mire, dice que sigue a alguien pero que no conoce. A ver, esto es un chiste. ¿Ves? Porque hay gente que no tiene la sabiduría. Entonces, le tenemos que pedir al Señor esa capacidad. Que nos dé esa eficacia. La versión moderna de Prat traduce, espero que contendáis con tesón. Con tesón. Esta palabra tesón significa con firmeza, con decisión, con perseverancia. Mire, estamos, hermanos, en un tiempo de relativismo. Relativismo moral, relativismo conceptual y también con un relativismo doctrinal. La gente no quiere ser definida. Entonces, como que se va amoldando nomás. ¿No? Nosotros tenemos que, hermano, supeditarnos a que nos enseña a lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a pedir al Señor que trabaje también en nuestra personalidad. ¿Ya? Recuerden, contender no significa insultar. No es eso. Sino que tratar de persuadir a nuestro interlocutor a que reaccione. Ahora, si la persona no quiere recibir, uno con humildad uno dice, bueno, yo ya te expliqué. Ahí tienes que ver tú, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que hizo la Iglesia Católica por años? Oye, a los judíos, ¿qué es lo que le dijo? Oye, tenéis que hacerte católico, y la persona, el judío, no quería. ¿Y qué es lo que hacían los católicos? A punta de espada, los obligaron. Eso no es contender. Esas son falsas conversiones. Obligan a la persona. Nosotros no obligamos, persuadimos por la palabra. Así que tenemos un deber y le vamos a pedir al Señor que nos dé esa autoridad para poder hacer una verdadera apología. Amén. Señor, queremos darle gracias por esta palabra que usted nos ha dado en esta mañana. Señor, usted nos desafía a poder ser proclamadores de la verdad del Evangelio, de poder contender por la doctrina esencial. Padre mío, mi Señor, ayúdenos a familiarizarnos con las Escrituras. Ayúdenos, Padre mío, a conocer profundamente la palabra de Dios. De tal manera, mi Señor, que cuando oigamos a alguien que habla una herejía, que habla una doctrina errada, que sostiene una mentira, que nosotros desde la palabra podamos sacarle del error. Denos los frutos del Espíritu, de tal manera, mi Dios, que podamos hablar, Padre mío, con claridad, pero también con paciencia, con paz. Ayúdenos, Espíritu de Dios. Padre mío, mi Señor, necesitamos el fruto del Espíritu para poder persuadir, Padre mío, a aquel que está errado. Mi Dios eterno, Espíritu Santo, permítanos crecer en el área espiritual e intelectual, mi Señor eterno. Ayúdanos, Padre mío, a tener esa convicción, esa firmeza, Padre mío, que viene de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Líbrenos de caer en herejías, líbrenos de caer en movimientos sectarios, líbrenos de ir tras falsos hombres, Padre mío, como Coré, como, Padre mío, Caín, como Balaam, mi Señor eterno. Líbrenos, Padre mío, de ir tras engañadores, mi Señor. Y permítanos, Padre, que como cristianos evangélicos, como hijos del Señor, nosotros solo vayamos tras la Biblia, por misericordia, por medio de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Bendiga a los predicadores que usted ha llamado, a esos siervos que usted ha levantado, mi Señor. Permítales a ellos y a los hermanos el ser capacitados por el Espíritu de Dios. Muchas gracias, mi Rey, le damos por esta su palabra. En el nombre de Jesús.